diesmal ist unser Projekt schon wieder so schnell vergangen, wie es beim letzten Mal vergangen ist, als wir in Marokko waren. Und dieses Mal sind unsere marokkanischen Partner das erste Mal in ihrem Leben in ein anderes Land gekommen. Und es waren viele neue, große Erlebnisse für sie. Und auch wir Deutschen sind das erste Mal in Spanien gewesen, in dieser Form, mit einem Erasmus Plus Jugendaustausch und haben uns bei unseren spanischen Partnern der Gastronomieschule in Almería gemeinsam getroffen. Wir hatten einen wunderschönen Campingplatz, einen Öko-Campingplatz in der Nähe vom Meer und konnten dort all unsere Projekte, die wir uns vorher ausgedacht hatten, durchführen. Im Environment Workshop haben wir 3 verschiedene Möglichkeiten gehabt, was wir tun können. Die erste Möglichkeit war direkt am ersten Tag, wo die Marokkaner da waren, wo wir gemeinsam etwas zu der Landschaft gelernt haben und zu verschiedenen Möglichkeiten, was wir mit Stein bauen könnten. Und dann haben wir danach, nach einem kurzen Vortrag, Trockenmauern gebaut, um das Wasser, falls es regnet, auffangen zu können, damit Pflanzen und so länger was haben von dem Wasser und das Wasser auch in die Erde einsickern kann. Dann haben wir nach 2-3 Tagen Trockenmauern bauen uns mit Bäume pflanzen und Umpflanzen beschäftigt. Dafür haben wir am Anfang das Abwassersystem des Campingplatzes näher kennengelernt und haben es erklärt bekommen. Danach haben wir Pflanzen bekommen, die wir einpflanzen können und auch Bäume umgepflanzt, also ausgegraben und an anderen Orten eingepflanzt. Das haben wir auch einige Tage gemacht und um uns auch die Pflanzen gekümmert, also gegossen und geschaut, ob es denen gut geht. Insgesamt war es sehr interessant für uns alle, was Neues kennenzulernen, was Neues zu erleben und haben in den verschiedenen Aktionen uns immer besser kennengelernt, haben miteinander gearbeitet, und haben miteinander geredet. Genau. Hello, my name is Lily. I'm from Germany. And this is my first youth exchange, and I'm going to speak about the collecting trash on the beach that we did a few times and also the discussion rounds we had on the beach. This was only once, but I find it very interesting. So on the first days we decided to go to the beach very near to the camping. It's called Los Escudos, and it's just maybe 10-15 minutes to walk, and on that way we were collecting the trash, and we all had these bags, not out of plastic. Iris made them for us, and so we were very successful that first day, but even the days after, when we did it again on the same route, we still found trash, and also on the beach. And then there was one day where we went to Rabault, that's another beach, and there was a woman that had much more clue about collecting trash, and she told us how we do it. So we were all standing in a line, and then we were going like further to the beach. It didn't really work that good with the line, but we were still very successful because there was a storm a few days ago, so there was many trash and many litter, and after that we went to another place and had all the trash in our bags, and we had to classify it into categories that she told us. We had like 3 big pages all with names and categories of different plastics or metal or clothes, and it was very interesting what we found, because for example we found a jacket, or we found a
cup for a dog to eat in. It's like crazy what we found. And this was very interesting. It was also kind of exhausting because the sun was shining at us. But it was a very interesting lecture for me. And it was some kind of for study, so it was like for a good thing. It wasn't just collecting trash, it was for something, so that someone can do something with the information we wrote on the papers. And yeah, this is what we did for the nature health here. Yeah. To have some discussion rounds. I think we had like 5 discussion rounds, for example, gender diversity or something about time, and also about the National Day of Spain, which was actually on that day. And this was also very interesting because we had to mix our cultures, and we found out that we have some kind of different meanings to the topics just because we're out of different countries. That was very interesting and a very cool lecture for us. And yeah, I'd like to repeat it again, but it was only one time, so yeah. Ja, wir hatten wieder ein Environment-Projekt, ein Umweltprojekt als einen der zentralen Bestandteile in unserem Jugendaustausch. Für die Jugendlichen war es ganz, ganz wichtig, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten zur Verbesserung der Umwelt. Das Pflanzen der Bäume war das, glaube ich, für die Jugendlichen einprägsamste Erlebnis. Für mich selber war ein Vortrag sehr interessant, wo uns gezeigt wurde, dass in der Landschaft im Cabo de Gata Trockenmauern errichtet wurden, um überhaupt Landwirtschaft in einer solchen Gegend betreiben zu können. Wir haben uns zeigen lassen, wie diese Mauern gebaut werden, und haben den Trashplatz, den es an unserem Campingplatz noch gab, ausgebessert, haben diese Mauern wieder zum Teil neu errichtet und hatten danach auch die Möglichkeit, diese alten, jetzt verfallenen Trockenmauern im Landschaftsbild zu erkennen. Das fand ich sehr spannend, weil wir auch die Trashplätze in den benachbarten Dörfern plötzlich als solche erkannt hatten. Das war mir so nicht klar, und ich denke, den Jugendlichen aus Deutschland und auch den Jugendlichen aus Marokko nicht. Ich weiß nicht, wie das für die Spanier war. Für uns war das neu und spannend. Eine weitere sehr spannende Sache war die Reinigung der Strände. Wie viel da angespült wird, wo der Müll herkommt, der an den Stränden liegt. Das war eine sehr interessante Erfahrung, und schmerzlich war für uns zu sehen, wenn wir Textilien an Stränden fanden, dass das, was mit den Flüchtlingen zu tun hat, für unsere Jugendlichen war sehr erschütternd zu hören, dass in der Zeit, in der wir dort Strände gereinigt haben, an den Stränden in der Nachbarschaft immer wieder tote Flüchtlinge angespült wurden. Das hat uns diese Problematik nochmal besonders ins Bewusstsein gehoben. Ja, das ist eine schmerzliche Erfahrung für unsere Jugendlichen, weil so nah sind wir an dieser Grenze nie dran. Und ansonsten war es wiederum schön zu sehen, wie wir was tun können, um für die Umwelt einen eigenen Beitrag zu leisten, um selber tätig zu werden, um was zu erreichen.
my name is Iman, but everybody here call me Imi. I'm from Morocco. It's my first participation in this youth exchange program. So today I'm gonna be talking about my experience in the kitchen. So first of all, I participated in kitchen activity almost 3 times. It was one of the best activities I experienced because I enjoyed cooking with many different nationalities. As example, some Spanish meal and German meal and also Moroccan meal. What I like the most from the Spanish meal is like the technique that you use to cut some specific vegetables or fruit. So I was talking about the German meal. What I enjoyed the most is like the spice they use in the German meal. Also, I liked the most like the potato soup. It was very delicious, and I didn't knew how to prepare it. But when I participated with the team, I knew how to do it, and for sure I'm going to cook it when I will go home. And right now, this time of recording, we are like preparing a Moroccan meal. So you can see my hand now full of the flour. So we are preparing semen, which is gonna be a surprise for the dinner. And yeah, overall everything was super well. The atmosphere, the team, the participants, we really get along with each other. Everything was great. I really hope to participate maybe in the next year if I had a chance. And I want to thank so much Jose Luis, because he was always listening to us, lend us a hand whenever we need something. He's always ready to go to San Jose or maybe to the supermercado here to bring us what we need, and he was always smiling on us, and we really enjoyed cooking in the kitchen with him. برنامج تبادل الشبابي هو برنامج كيتيح لنا بزاف ديال الفرص اننا نتعلموا بزاف ديال الحوايج في بزاف ديال المجالات. مثلا في مجال الطبخ، المطبخ المغربي ساهم ب3 ديال الاطباق متنوعه. اولا الكسكس المغربي مرفوق بطبق تنوعي عباره عن سلطه متنوعه من الخضر، والجميل في الامر انه استغلنا الطبق المغربي وقدمناه بلباس اصيل مغربي، واللي برز واحد التنوع وواحد الجماليه وعطى قيمه للطبق، انه ترفق بواحد اللباس اللي هو ثقافي ومتجدر في الثقافه المغربيه الاصيله. الطبق الثاني عبارة عن طاجين مغربي، طاجين اللحم بالبرقوق وطاجين الدجاج، يعني درنا جوج ديال الأطباق في مناسبة واحدة. مرفوق بسلطة ديال الخضر، سلطة فروي ممزوجة بالرايب المغربي التقليدي. بالنسبة للطبق الثالث اللي هو الحريرة المغربية أو الحريرة الحمراء كما يحلو لنا أن نسميوها في المغرب، شوربة ذات قوام ثقيل دارت في العشاء مع عدة توابل متنوعة، مع التمر الفقوس اللي جبناه معنا من المغرب لهنا لإسبانيا، والبيض المسلوق. كل هذا التنوع في الأطباق وكل هذه الألوان المختلفة عطات واحد القيمة وواحد الميزة لبرنامج تبادل الثقافي ديال الشباب اللي دار هنا في ألميريا، واللي عطى واحد الرونق للمساهمة المغربية وواحد الجودة عالية في أننا نثبتوا الوجود ديال المنظمة، وأننا نساهموا أننا نرفعوا الراية ديال المغرب هنا في ألميريا. وشكرا. Bueno, soy Encarna, soy de Almería, es mi segundo proyecto y estoy encantada este año de que hayan venido aquí a Almería porque nos hemos sentido un poco anfitriones
y le hemos enseñado la escuela de hostelería, le hemos enseñado un poco de la ciudad y la verdad es que estamos muy contentos porque se van muy contentos de haber realizado el proyecto aquí en Almería. Pues la verdad es que una de las cosas que más le ha servido a los chicos de las 3 nacionalidades es el trabajo en equipo, ¿no? Que se hacía sobre todo en nuestro taller o workshop de cocina o de restauración, porque muchos chicos no saben, solo llegan a casa, tienen el plato de comida preparado y no saben que hay que hacer una lista de ingredientes, hay que ir a comprar, hay que elaborar, hay que servir esa comida, luego hay que limpiar todo. Y yo creo que así también valoran más el trabajo en casa, el participar día a día, ¿no? en las labores diarias. Pues hablar un poco de nuestro centro educativo, el IES Almeraya, que desde el principio ha colaborado con la Periférica Cultura Contemporánea y con OMSE y Voluntarios Sin Fronteras para desarrollar prácticamente todos los puntos, ¿no? Puntos de preparación, puntos de selección del alumnado, puntos de gestión de talleres, y la verdad es que a nosotros nos venía como anillo al dedo, ¿no? Porque nosotros tenemos ciclos de hostelería y turismo, y con los ciclos de hostelería son los que hemos gestionado el taller de workshop de cocina y los workshops de restauración, y con los ciclos de turismo pues hemos gestionado lo que serían las visitas guiadas, hemos hecho también talleres de flamenco, de organización de eventos o talleres de animación turística, y la verdad que este proyecto ha venido muy bien para que nuestros alumnos pues practiquen en los diversos talleres. Luego también lo más importante, ¿no? El tema de cocina, poder mostrar nuestros productos, nuestros platos típicos, pero sobre todo poder aprender de platos alemanes y platos marroquíes, es algo que a los chicos les ha enriquecido muchísimo, y que incluso de vez en cuando nos dicen que han probado en casa, que han hecho couscous o que han hecho una sopa de patata en casa, y eso es símbolo de que el resultado de este proyecto para el IES Almeraya ha sido muy muy positivo. Ich bin von Deutschland und das war mein erster Austausch. Ich war schon, als ich kleiner war, bei Iris im Keramik-Workshop, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und deswegen werde ich euch ein bisschen erzählen, wie der Prozess im Keramik-Workshop war. Es hat erstmal mit der Problematik angefangen, dass der Ton nicht pünktlich ankam und wir deswegen nur eine Woche Zeit hatten, um alles durchzumachen. Als der Ton dann ankam, haben wir angefangen, Form zu töpfern für das Projekt, was wir vorhatten, und zwar eine Figur zu machen, die die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN widerspiegelt. Unser Ziel war es, auf jede Form dann eines der Ziele zu schreiben und die Form dann aufeinander zu stapeln und diese in der Schule von den Spaniern aufzustellen. Also haben wir alle fleißig getöpfert, dabei sind manche auf ihre Grenzen gestoßen und haben ihre Geduld geschult. Da es nicht einfach ist, ja, die richtige Technik zu finden, wie man die Schlangen, die man rollen muss, legen soll. Aber durch die Hilfe von Iris und Jörg ist es allen gelungen und es sind super schöne Formen entstanden. Genau, dann, nachdem die Formen dann alle getrocknet sind, haben wir begonnen, sie zu bemalen und eben genau, und dann haben wir auf diese Form eben jeweils ein Ziel draufgeschrieben und es noch anders gestaltet.
Dann der nächste Schritt wäre das Brennen. Allerdings sind da auch wieder Komplikationen aufgetreten und wir haben es leider nicht geschafft, die Form hier jetzt in der Zeit zu brennen. Aber wir werden das noch nachholen und dass das Projekt auch beendet werden kann. BERMEJO y bueno, este año he tenido otra vez el placer de poder trabajar en el proyecto formando parte de la parte técnica, ¿no? Con la parte audiovisual de tener una documentación en vídeo de todo del proyecto que estáis viendo ahora mismo en este vídeo maravilloso que entre todos hemos creado. Bueno, en esta ocasión, aparte de compaginar, ¿no? El grabar con la cámara de vídeo cada momento, cada instante vivido, que lo estáis viendo ahora mismo, ¿no? De todo este proceso maravilloso que hemos tenido la oportunidad de vivir. A nivel personal ha sido un lujo, un tesoro poder estar formando parte de algo tan bonito. Ha sido un aprendizaje personal muy importante y ya para darle un valor añadido, Alberto me invitó a que estuviera participando o dando el taller de Body Language junto a él. Nos hemos centrado mucho en la parte de cuerpo, de danza, teatro, la parte de meditación, en la cual hemos visto cómo del primer al último día los chavales podían crecer a nivel personal, ganaban confianza en sí mismos. Hello, my name is Osman. I'm 24 years old. I'm from Morocco. So I'm going to talk about the body language workshop. The body language workshop, it's so much important with the person, and I like it so much because I never dance. It's crazy. When I meet INES and Alberto the first time, was like weird for the first time. I was like not how to move. I don't know how to move my legs or my body. So the second time was like an upgrading of my skills from dancing and how to experience a new way to recognize yourself from inside. And I like the experience so much, so I have to thank a lot Inés and Alberto for this beautiful experience. I love you. Ich bin aus Deutschland und das ist mein erster Jugendaustausch. Und es gab in diesem Austausch verschiedene Workshops, zum Beispiel Body Language Workshop. Und in diesem Workshop ging es darum, sich auf seinen Körper zu fokussieren und in sich zu vertrauen und auch der Gruppe zu vertrauen. Und das haben wir mit verschiedenen Übungen gemacht. Es ging immer damit los, dass Musik gespielt habe und wir uns durch den Raum frei bewegen konnten, um locker zu werden. Und bei dieser Übung war es am Anfang eher so, dass man immer noch so rumgeschaut hat, ja, wer schaut und ich fühle mich unwohl. Aber mit der Zeit ist das weggegangen und man war so total frei in dieser Übung. Und ja, das war so meistens die Anfangsübung und dann kamen von Tag zu Tag verschiedene Übungen. Wenn es halt ums Vertrauen in die Gruppe ging, gab
gab es sowas wie, man musste mit zu Augen durch den Raum gehen und wurde von einer Person geführt oder aufeinander zugehen und auch in zu den Augen, dann hat man sich umarmt. Das waren irgendwie total schöne Übungen und Spiele und ich habe mich da total wohl gefühlt. Und zum Schluss gab es meistens so Meditation, da konnte man nochmal runterkommen und dann gab es die bekannte Kopfmassage. Und ja, also dieser Workshop war für mich immer noch sowas zum Runterkommen und sich auf sich selbst konzentrieren. Der war meistens nachmittags und dann hat man zum Beispiel am Vormittag Bäume gepflanzt und dann nachmittags konnte man halt den Tag so ein bisschen damit ausklingen lassen. Und für mich war das sehr vollkommen, wenn man das so sagen kann. Buenas, mi nombre es Jonathan y es mi segunda vez en este proyecto, Youth Exchange. El año pasado estuve en Marruecos y este año te toca aquí en Almería. Me gustó mucho y por eso decidí repetir. Voy a hablar del proyecto del workshop de documentación. En este workshop lo que hacemos un poco es básicamente día a día ir plasmando lo que hacemos, lo que hemos hecho, con quién, cómo nos lo hemos pasado, ¿no? Así un poco. El taller lo lleva este año José Luis y Margarita y la verdad es que es muy divertido estar con los compañeros pensando ¿qué hicimos este día? ¿Qué hicimos el otro? ¿Qué hicimos ayer? ¿Cómo te sentiste? Ayudar un poco a la gente a traducir, ves que luego cuando lo sube a la página, la cual se creó el año pasado para justamente esto, para que la gente que está afuera pueda ver y un poco como también al leerlo sentir lo que estamos pasando aquí, ¿no? Y es muy divertido. La verdad es que el taller está muy chulo. Buenas, mi nombre es José Miguel y bueno, estuvimos aquí como socorristas enseñando a varios marroquíes cómo nadar. La verdad que fue una experiencia muy bonita porque estuvimos disfrutando mucho a la vez que iban aprendiendo. Al principio les costaba un poco, pero luego se fueron avanzando y nos fuimos conociendo poco a poco. Aparte de ser algo útil para aprender a nadar, también aprendimos a interactuar con ellos mucho, nos hicimos muy buenos amigos y lo pasamos en grande. Y bueno, es eso básicamente lo que quería contar. Fue una gran experiencia en la cual, aparte de aprender a cómo nadar, aprendieron a cómo disfrutar en el agua, que es algo para ellos un poco difícil porque muchas veces se asustaban a la hora de entrar. Y bueno, y la verdad que fue una experiencia inolvidable y que disfrutamos mucho. السلام عليكم، سميتي كراميش بنيلي. المهم جينا لهاد التجربه هادي وبخصوص الاكسبيريونس ديال السباحه اللي هي واحد الحاجه اللي بالنسبه لي اول مره وبالنسبه للمشاركات اللي معنا اول مره انهم يجربوها هنايا. التجربه اللي زوينه بزاف، اللي كتستافد منها، اللي كتعلم منها شي حوايج، تحرك الاطراف ديالك وشحال من حاجه. التجربه اللي هي زوينه بزاف. Hola, buenas, somos Ani y David y venimos a comentar un poco lo que es este proyecto y lo que ha sido la exposición para nosotros. A ver, Inés y Alberto nos pidieron ayuda para hacer una pequeña composición de arte basada en nuestra experiencia aquí. Por eso nos pidieron a cada uno de nosotros dos fotos, las cuales elegimos en plan de nuestro momento destacado. Algunos mandamos un poco más de fotos, otros solamente mandaron una, porque según ellos era mucho más especial, quizás solamente esa foto. Algunas artísticas, de paisajes, otros de otros compañeros trabajando en diferentes workshops. Claro, en definitiva, hay muchas fotos que no son explícitamente, porque están clasificadas entre una persona, grupos,
Bueno, una persona más bien los protagonistas, los llamamos nosotros. Como ya hemos presentado las fotos aquí en España, tenemos la intención de poderlas presentar tanto en Marruecos como en Alemania. Por ejemplo, tenemos una paella que en realidad no es una paella como tal, es el momento de la paella. Es en el que nos sentimos más identificados, es en el que la persona decidió decir, mira, yo lo que estoy disfrutando es este momento y este momento lo quiero compartir con vosotros. De eso trata esta exposición, de transmitir lo que nosotros hemos estado viviendo aquí en este breve pero tan intenso tiempo. Por eso queremos agradecer a todos los que han mandado sus fotos más especiales, más íntimas y más artísticas. Gracias a Alberto y a Inés por hacernos formar parte de este proyecto y estamos súper contentos y estaremos agradecidos siempre. Unos besitos para todos. This is my third project and I was part of the first 2 projects to Morocco to this, and back then I was like in school and I was a teenager, and this time I was probably less a participant and more like a co-leader, I don't know what's the best word for it, but I helped IES and was a lifeguard, and so I had a different perspective and a different role this time around in the project than the last. The different projects were totally different, like all 3 had not much in common in that sense, because the first one was only German and Moroccan, so only 2 nations, and it was really experimental and like nobody really knew what to expect, and like of course there was a plan what we wanted to do and what we wanted to achieve and what we came there to do, but nobody actually did it before, and so everything was like testing the waters and like not rushing into it, and also like what those solar oven boxes that we built the first time, like they didn't work, but we just did it, we tried it out, and I think like also for the participants were really young back then, like I said before, 14 I was 14 and the others were like also 14, 15, and that's like also an interesting age to do something like that. And then 1.5 years later, the second project we came with the Czech students who were in our age. So then it was 3 nations, was all of a sudden it was an Erasmus Plus project, so that was like, oh, now we have like to live up to some expectations that aren't just ours, but like we actually have someone who is like, oh, you need to do stuff. But also like IES had then at that point like did the project before, and some of the German participants, like for them it was the second round, so it was much faster to get into the everyday life of the project, to get into it and to be like, okay, we do this here and we do it there. We knew the Kasbah, so the place where we slept already. So for me, the second project was much more relaxed in a sense that there wasn't like, oh, I don't know what to like. It wasn't so anxious when we got there, and I feel like the second project for me was the best, because also maybe I was then in an age where I could more appreciate what was happening around me and could more focus on the outside world. So the first time it was when you're 14, you're really focused on yourself because you're developing so much, and then 1.5 years later, that's a really long time span in that age. So much had happened, and to come back there and be like, oh, okay, I did this last time, but now I don't want to do that. And this time it was interesting for me because I, like I said before, stood a little bit more on the outside, and there were still participants who were like 15, really young,
And it was so lovely to see the older participants, like up to 25, like it didn't matter, they just were one big family and took care of each other, and like nobody was left out because he was too young or too old to do something. Like different parts of the project got other values, other importance than when it was in Morocco. The group as a whole grew much more together than when I was part of the first two project, because back then it was real fast that people split up in smaller groups. And they mixed up, so it was not like, oh, the Germans and the Moroccans and the Czech are separate from each other, but there was like smaller groups out of the three nations that mixed up, but the groups themselves didn't mix up so much, and it was much less one big community. And this time around it was really felt like we were one big community, and we did much more together. In general, I had the feeling. So that was really nice. I think Hola, buenas, me llamo Taí, he sido uno de los elegidos para participar en este Erasmus, y la verdad es que yo lo recomendaría a casi todo el mundo, porque ya no es el simple hecho de convivir y todo eso, sino a nivel general, que conoces culturas diferentes, historias. Y a mí, de hecho, ya no es conocer historia y todas esas cosas, sino que a mí me ha abierto los ojos para vivir la vida de otra manera distinta, muchas cosas. Hi everyone, my name is Abdelwafi. Everybody calls me Abdul. I'm from Morocco. I'm going to tell you a story about myself, a story that changed my life. So it started in 2017. My cousin asked me to participate in a project that is called Youth Exchange. I never heard this name before. I don't know what it's about. So I wasn't sure at the beginning, but I participated at the end. I like it so much. I was shy. I was that non-active person. But by time I developed my English, it was a bit difficult in the beginning. I made friends from that project. We stayed in contact. So by the time I developed my English, I developed myself. I became more confident. So one time my neighbor heard me talking in English. He was working in a touristic place, and then he asked me to work in that place because my English was good. So I worked as a guide in that place. So it was good to me because it changed my career. It was better. And now I'm in Almería here, so because I like the previous one, I'm so excited to share this story. So everything is good. Thank you. Als unsere Jugendbegegnung 2020 zu Ende war im Februar und wir alle wieder in unseren Heimatländern waren, wurde gleich mal der Lockdown ausgerufen. Und wir hatten es gerade noch geschafft, so eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Inzwischen ist über ein Jahr vergangen, 1,5 Jahre vergangen, und Corona hat seinen Tribut gefordert. Und viele Anstrengungen gab es in dieser Zeit, die auch ihre Auswirkungen hatten und sich auch auf unser Projekt ausgewirkt haben. Aber wir haben es gemeinsam geschafft, all das, was wir uns vorgenommen haben, trotz mancher Schwierigkeit gut zu meistern und haben am Ende so miteinander interkulturell kommunizieren können, dass wir unsere Projekte gut abschließen konnten. Die Keramik etwas später und auch mit fremder Hilfe. Ein Töpfer hat uns geholfen, noch die einzelnen Elemente für die Stele
zu brennen. Die wird in der nächsten Zeit vor der Gastronomieschule in Almería aufgebaut und alle Leute, die in die Schule kommen, können etwas von unserer Jugendbegegnung sehen. Auch Multimedia hat uns einige Schwierigkeiten bereitet. Die Nutzung des Internets hat den großen Vorteil, dass alle Partner sich zeitnah, schnell, intensiv miteinander besprechen können, Dinge verabreden können. Aber es gibt auch Dinge in den sozialen Medien, die problematisch sind, wo private Dinge weitergetragen werden können, die andere verletzen. Auch in dieser Hinsicht haben wir eine schwierige Situation durch ausführliche Kommunikation untereinander gut auflösen können. Und wir hatten nachher wieder anschließend eine gute Verbindung miteinander. Und es war uns, glaube ich, allen eine gute Erfahrung, wie sorgfältig man mit den sozialen Medien umgehen sollte. Ja. Nun sind wir zu Hause und wie beim letzten Mal sind schon Gedanken an das nächste Mal da. Mal sehen, was die Welt so für uns bringt. Europa und die Welt. Este año, 2021, hemos tenido la gran suerte de poder haber hecho este proyecto en Almería, en nuestra casa, de poder ser los anfitriones de nuestros compañeros de proyecto alemanes y marroquíes, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido por el tema de la pandemia, por el tema de los visados. Hemos conseguido hacerlo aquí en Almería y en un contexto que queríamos que fuese muy especial para que fuese un proyecto recordado, ¿no? Una experiencia única. Y esto lo hemos conseguido haciéndolo en Cabo de Gata, ¿no? Además en un entorno especialmente protegido y muy respetuoso con el tema del medio ambiente, que es un poco el valor que nosotros queríamos transmitir a los participantes. Por eso hemos escogido el camping de Cabo de Gata, de los Escullos. Y por otro lado también es muy interesante destacar que hemos establecido colaboraciones muy importantes que han dado sentido a este proyecto, ¿no? Porque este proyecto tiene sentido para mí como anfitrión, integrando a actividades y organizaciones locales que ya tienen un impacto, ¿no? En el medio ambiente, como por ejemplo huertos SerendipiaD, que nos han proveído de verdura ecológica que ellos mismos cultivan. Y hemos establecido también una colaboración muy interesante con la Junta de Andalucía, ¿no? Con el Parque Natural de Cabo de Gata. La propia directora del parque y expertos científicos de la universidad nos han dado una charla sobre construcción de piedra seca, que después hemos puesto en práctica, como habéis podido ver en el vídeo, y además hemos recibido una charla técnica sobre cómo recoger con método científico residuos en una playa, por ejemplo, de plásticos, ¿no? Todo esto ha sido gracias a esta colaboración con el parque, con la Junta de Andalucía, y estamos muy agradecidos de que hayamos podido celebrarlo así. Pues la verdad es que para mí personalmente ha sido algo muy enriquecedor, sobre todo porque aunque hemos estado trabajando también hemos aprendido muchísimo, ¿no? Como no solo yo, sino creo que todos los monitores. Y para los alumnos ha sido algo muy bueno, ¿no? Porque salir de casa, relacionarse en otro idioma, realizar colaboración con personas tan diferentes a ellos, pues la verdad es que el aprendizaje no se dan cuenta en el mismo momento, pero cuando pasan 2 o 3 días dice, madre mía, creo más en mí, soy más autónomo, sé relacionarme más con las personas, sé inglés, que llevo estudiando muchos años inglés, sé inglés, y sobre todo aprenden también a valorar lo que es la justicia social, ¿no? A las personas que son diferentes a nosotros tenemos que respetarlas para que nos respeten, y también que tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Es algo básico, y la naturaleza
la sostenibilidad ambiental es algo que le ha gustado mucho a todos. La verdad es que lo que más me ha gustado dentro de muchísimos aspectos que han sido muy positivos para mí como profesional, incluso como persona, es volver a trabajar con algunos, o sea, con un grupo de alemanes, un grupo de españoles, un grupo de marroquíes, con el que ya trabajamos en Marruecos durante el año 2020, y trabajar con personas que conoces y que sobre todo comparten los mismos criterios de justicia social, criterios de sostenibilidad. Volver a tener esa conexión con ellos por segunda vez es algo que para mí ha sido algo muy satisfactorio. Hemos trabajado y hemos hecho una gran unión que ha sobrepasado lo que es el proyecto en sí, y hoy día hay una conexión tan fuerte que hay unos lazos de amistad y es una experiencia que es transformadora. Eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Que ha sido una experiencia transformadora. 15 días de tu vida aislados en un camping ecológico al lado del mar, trabajando juntos mano a mano con un grupo de casi 60 personas y superando todos los días dificultades. Ha sido una experiencia única y a nivel personal muy transformadora, y la verdad que la recomiendo. Erasmus 2021 es la imagen de unos niños trabajando juntos, es la imagen de la igualdad y un buen futuro, es la imagen de la verdad y fuera lo oscuro, yeah. Erasmus 2021 es la imagen de unos niños trabajando juntos, es la imagen de la igualdad y un buen futuro, es la imagen de la verdad y fuera lo oscuro, yeah. Estamos luchando por nuestras metas, colaborando, haciendo el mejor planeta, donde la comunicación lo peta, donde las conexiones se respetan. Y yo, es la combinación del mejor proyecto y el mejor coordinador. Y la combinación de mucha cultura junta y buena reputación. Y ahora estamos todos reunidos por los recuerdos vividos. Trabajamos, comemos, dormimos. Objetivo cumplido. No voy a olvidar a los organizadores, ni a marroquíes, alemanes, incluso españoles. Esta experiencia es normal que siempre la valores, que no importa el idioma si ves siempre sus corazones brillar como lo haces tú, con las estrellas, con su luz, como fuerzas y actitud. Esto es Erasmus Plus, Erasmus, yeah. Erasmus 2021 es la imagen de los niños trabajando juntos, es la imagen de la igualdad y un buen futuro, es la imagen de la verdad y fuera lo oscuro, yeah, yeah. ساستنقم لكتفو تمي ديوان لتسنيت لدى الشكوى عناية ورني سنجي السنة تبارد سكوز تران دغش النوان تنيري ساستنقم لكتفو تمي ديوان لتسنيت لدى الشكوى عناية ورني سنجي السنة تبارد سكوز تران دغش النوان استنقم بكتفوت تميدي وقت السنة روم غيامان تغدق